siempre hay una esperanza de hombres con fantasía, de hombres de buena voluntad y con entusiasmo para poder salvar lo que nos queda. Es inevitable el colapso ecológico, Alejandro. Ahora con el tema del cambio climático, ¿no? Lo que decimos entre pesimismo contra la esperanza, ¿no? Bueno, yo creo que no es inevitable. Yo creo que todavía estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias del cambio climático. O sea, el cambio climático ya está aquí, eso es evidente, y lo estamos sufriendo ya todos los días, particularmente los países del Mediterráneo, pero efectivamente yo creo que sí que si nos pusiéramos las pilas en serio, sí que podríamos revertir la situación o al menos que no vaya a peor, que es un poco el objetivo que deberíamos tener entre todos, ¿no? Sí, sobre todo a mí me gusta más entre el pesimismo y la esperanza, siempre lo que yo intento, ¿no? Desde el Parlamento, en la Comisión de Transición Ecológica o en los plenos, es la esperanza, ¿no? Que la gente todavía vea una esperanza de que, aunque el cambio climático ya está aquí, podemos todavía trabajar para intentar mitigarlo lo mayor posible, ¿no? Por eso yo creo que estamos en la misma onda entre pesimismo y esperanza. Yo creo que tenemos que lanzar un mensaje a la sociedad más de esperanza, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que ser realista. O sea, efectivamente tenemos el cambio climático encima y lo estamos padeciendo y tenemos que poner medidas para remediarlo. Lo que pasa es que el pesimismo puede paralizar. Y claro, si particularmente cuando estás en política lo que intentas es motivar y que se hagan cosas y progresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, hay que ser realista, pero también hay que ser positivista en el sentido de que todavía se pueden hacer muchas cosas. De hecho, es que se pueden hacer muchas cosas porque particularmente los gobiernos regionales van arrastrando los pies. Hemos tenido una ministra de Transición Ecológica que ahora se va a Bruselas con las ideas bastante claras, que se han conseguido cosas, pero hay que aterrizarlas también a nivel regional y a nivel local, y por ahí se están arrastrando mucho los pies. ¿Pero tú crees que la sociedad, en España en general, es consciente de que el cambio climático está aquí? ¿Somos conscientes? Nosotros, la clase política, los más progresistas, los que pensamos más en un mundo más sostenible, lo tenemos claro, ¿no? Pero la sociedad en general, ¿crees que es consciente del cambio climático? Yo creo que sí, que la gente es bastante consciente. O sea, bueno, yo creo que en general sí, particularmente la gente que está más... La gente recicla, la gente... y la gente que está más relacionada con el campo, por ejemplo. Los agricultores son la gente más concienciada de que el cambio climático es un hecho. Lo perciben diariamente. Lo que pasa, otra cosa es hasta dónde puedes tú hacer como persona individual para contribuir a mitigarlo, ¿no? Y ahí es donde fallan las instituciones, porque puede haber gente muy motivada, particularmente la gente joven está súper concienciada, vamos. Sí. O sea, y lo que pasa es que, claro, si lo dejamos simplemente a que cada cual, pues eso, haga el reciclaje y separe la basura y no sé qué, no, hay que hacer muchas más cosas. Y esas cosas las tienen que hacer las instituciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que empujar. Sí, pero también, por ejemplo, mira, ahora me chocó, Alejandro, presenté una PNL en el Parlamento esta semana sobre que Canarias tuviera una red de refugios climáticos, ¿no? Uh-huh. Y me sorprendió porque teníamos una ley ya vigente, la ley del cambio climático que tuvimos en la anterior legislatura, que se hablaba de los refugios climáticos. Vino el gobierno conservador del PP y coalición, se la cargó de un plumazo, y la ley se la cargaron y publicaron un decreto ley, un nuevo decreto ley, prácticamente nuevo, donde en las 58 páginas no aparece la palabra, o sea, el concepto de refugio climático. O sea, fue algo que me chocó. Y yo lo que siento que cada vez que intento presentar una iniciativa en este sentido, en cuestión medioambiental o de transición ecológica, energética, que lo ven como algo banal, algo que no tiene tanta importancia, parece que no le dan importancia, ¿no? Los gobiernos conservadores, y es lo que decía yo en el Parlamento el otro día en el Pleno, defendiendo la PNL, es que los refugios climáticos salvan vidas. O sea, Canarias, Alejandro, fue la comunidad autónoma en 2023 donde más fallecidos hubieron
por golpes de calor, es que estamos en África, estamos cerca de África, tenemos calimas muy a menudo, antes teníamos 2 calimas al año, ahora tenemos 5 o 6 calimas, las olas de calor antes duraban 2 o 3 días, ahora duran hasta 10 días, y tuvimos 564 fallecidos, o sea que ya es cuestión de responsabilidad de los gobiernos y sobre todo para salvar vidas, ¿no? Sí, vamos, por supuesto. Yo lo que pasa es que lo que veo de los gobiernos conservadores, bueno, el de Madrid ya no es conservador. Bueno, dice Ayuso que se arreglaría con plantas en los balcones. Bueno, la boludez aquella de la maceta, ¿no? Pero es que aparte de eso, ellos siempre le echan la culpa a China, ¿no? China contamina mucho más que... ¿Para qué vamos aquí a hacer nada? ¿Para qué vamos a hacer nada? Sí. ¿No? Entonces, yo creo que su problema es que las prioridades las tienen en otro lado, están completamente desenfocadas, no están pensando en la ciudadanía de a pie, están pensando siempre en las empresas y particularmente en las grandes empresas, en las grandes corporaciones. Efectivamente, las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen que hacer muchas cosas y ahí pues probablemente se resentirán algunas partes de la economía, pero otras mejorarán. O sea que, pero ellos eso no lo ven. O sea, ellos están en el, como se dice en Bruselas, en el seguir como siempre, ¿no? Sí. El business as usual, que dicen en Bruselas, ¿no? Seguir los negocios como siempre. Y no se puede seguir los negocios como siempre porque nos vamos a cargarnos la propia economía. O sea, esta mañana decían los compañeros que nos vamos a cargar el planeta, ¿no? El planeta seguirá. El problema es que nos vamos a cargar nuestro propio modo de vida, nuestra manera de funcionar. Entonces, bueno, yo he venido invitado por vosotros para hablar del agua. El agua es uno de los temas fundamentales en los cuales parece como que no se entra en el carril de la sostenibilidad. O sea, el agua al final es un recurso limitado y lo tienes que cuidar. Pues lo mismo pasa en general con el medio ambiente, ¿no? Sí, lo que estamos, cuando veníamos hacia aquí, ¿no? Que pasamos por la gasolinera hasta de bajo coste, te digo, mira, pues esa gasolinera es nueva, o sea, parece mentira, ¿no? Aquí gobierna, ¿verdad?, en la capital de la isla. Pues también los mismos colores, PP y Coalición Canaria, y esa visión, ¿no? Que no digo una visión de futuro de ciudad, tienen otros intereses por delante, y darle una licencia por una gasolinera de esta en el centro de la ciudad, ¿no? Lo que nosotros decimos, una ciudad priorizando los coches, en vez de los peatones, las zonas verdes, las zonas peatonales, que ustedes trabajan mucho en Madrid, ¿no? Eso es lo que verdaderamente yo percibo de estos gobiernos, ¿no? Ya a nivel regional, nacional, en nuestro caso, sí, pero también a nivel local. Porque le dan mucha más importancia al negocio, a las empresas, a la generación de economía sucia, digamos, la de toda la vida, antes de... ¿Para qué van a pensar? ¿No? Sí. Como decía, que inventen otros, ¿no? Pues no, mira, yo creo que, por ejemplo, en Lanzarote, que tenéis una isla con una potencia geotérmica brutal, ¿no? O sea, que podría ser todo energía renovable, todo energía limpia, todos los coches deberían ser eléctricos en Lanzarote, que además es una isla pequeña. O sea, que ese tipo de cosas es las que hay que impulsar. Y ellos van siempre improvisando, ¿no? Van siempre a remolque. Exacto. No, porque tienen muchos intereses también, para que no vamos a engañar, tienen muchos intereses en la industria. Tal. Bueno, yo me acuerdo cuando al ministro Cañete le hicieron comisario, ¿no? Se fue a Europa de comisario, pero claro, es que Cañete trabajaba, tenía acciones en una petrolera. Entonces, o sea, ¿cómo va a estar? Era ministro de Medio Ambiente y trabajaba y tenía acciones en una petrolera. Pues claro, ¿cómo va a estar trabajando por el medio ambiente, por el cambio climático, por las renovables, no sé qué, cuando su negocio es el opuesto, ¿no? Pues esto es lo que les pasa, eso es lo que les pasa continuamente. Y luego ahora, además, nosotros que sufrimos a la Ayuso más ultra, el Partido Popular más ultra que hay en toda España, pues es que, claro, ellos ahora se están pegando a la ultraderecha de Vox y están adoptando el discurso negacionista tipo Trump totalmente, ¿no? Directamente negando la mayor, ¿no? O sea, aquí no, esto es un cuento chino, ¿no? O sea, nosotros nos habéis dicho que aquí, que en Madrid
que el cambio climático, que eso no, pues eso, que con una maceta en el balcón la vamos a arreglar. Este tipo de cosas. Yo tengo anécdotas en el Parlamento, en la comisión, de tener a diputados de Vox en la comisión diciendo que el problema de la energía en Canarias se solucionaba con una central nuclear. Claro. Central nuclear en Canarias, y que con eso nos saldría la energía muy barata, nos dejamos de molinos, de energía renovable. Pregúntales que dónde la quieren poner. Claro. Claro, eso también lo han dicho, eso también lo dice Ayuso. Sí, lo dice Ayuso de vez en cuando, bueno, Ayuso o sus consejeros, ¿no? Que con la energía nuclear es mucho mejor, digo, ya. Es el futuro. ¿Dónde la vais a poner? ¿En Arganda? o sea, al final son cosas absurdas, porque además son unas inversiones gigantescas que no compensan al final, ¿no? Sobre todo cuando vives en un país, vosotros tenéis la fortuna aquí de tener tenemos muchísimo sol, viento, sol, la energía geotérmica, que es que Islandia vive de la energía geotérmica y es un país glacial. O sea, tú imaginas. ¿Tú has ido a la montaña del fuego? ¿No has ido nunca? No he ido nunca. Pues en el Timanfaya ves que echas una planta seca, una ulaga, que le decimos aquí, una especie, Sí. Y enseguida arde, o sea que Claro. Está comprobado que la temperatura, o sea, son altas las temperaturas y tiene que haber, bueno, la temperatura con el vapor, pues, Sí, una vamos, fuente de energía. Una central geotérmica sería ideal en Lanzarote y en Fuerteventura, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Pero ellos, eso se va fuera como de su esquema, ¿no? Eso, bueno, luego a lo mejor llega una empresa noruega y dice, Claro. ¿no? Y entonces pierden para que se instalen, ¿no? Pero ellos van a lo de siempre, a lo que se ha visto siempre y lo que han hecho siempre. También hay una gran falta de imaginación, pero en el caso de gente como Ayuso, es parte de su guerra cultural con la izquierda. Hablando de imaginación, Alejandro, nuestro lema, que empezó hace 3 años, 4 añitos, Isla Hogar, venía de eso, de la imaginación, del imaginario de la isla que nosotros nos imaginamos, ¿no? De las políticas que hay que hacer, que además yo creo que la política está muy relacionada a los cuidados, ¿no? De los cuidados de todo, medioambientales, de servicios públicos, de transporte sostenible. Entonces, esa imaginación que nosotros nos imaginamos, por ejemplo, yo el otro día, que parece una chorrada, pero incluso les dije, se los voy a poner fácil, les voy a enseñar, les voy a hacer el logo de los refugios climáticos que vamos a tener en nuestros refugios climáticos, pero para que también la sociedad se imagine, ¿no? Yo creo que cuando tú te imaginas cómo puede ser pues un proyecto, una iniciativa, la gente como que lo asume más y lo ve como una realidad, ¿no? Y ese es nuestro lema, Isla Hogar, porque al final el hogar, ¿no? Es como una casa que donde tú la quieres tener limpia, la quieres tener recogida, la quieres tener segura, la quieres tener sostenible, ¿no? Y al final es nuestro imaginario, por eso me gusta lo de... Es un lema muy bonito. Y es lo que ellos no imaginan, como tú dices. No, al final lo tienen que ver, o sea, se lo tienes que demostrar, ¿no? Y entonces luego ya entran. Mira, el tema de los refugios climáticos, a nosotros lo primero que nos dijeron es que para qué hacía falta refugios climáticos. Un diputado de Vox nos dijo que ya se iba a la iglesia o A refugiarse. o al centro comercial, que ya con eso ya era suficiente, ¿no? Entonces, y a nosotros siempre nos han votado en contra todo este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, este verano llegó el Círculo de Bellas Artes en el centro de Madrid Hicieron un y refugio. hicieron un refugio climático en el centro de Madrid, que salió en todas las televisiones, salió en todas partes, como... Pero bueno, al final también es una forma de orientar la política. Sí, claro, o sea, porque luego eso supongo que tú lo estarás viendo también. Sí. A veces te votan las cosas en contra Pero después lo hacen ellos. y después lo hacen ellos. A los 3 meses Suele o pasar a eso. los 6 meses van y te lo copian y lo hacen ellos, ¿no? Suele pasar eso. Y le ponen su logotipo y a correr, ¿no? Esto es un clásico. Pero bueno, se te queda también esa sensación de que por lo menos lo has hecho y al final quien se beneficia también la ciudadanía, ¿no? Que al Y final- luego es un discurso muy falso, también te digo, porque mira, por ejemplo, Ayuso dice estas cosas en público, ¿no? En el Parlamento y tal, y luego, sin embargo, su consejería, o sea, los técnicos de su consejería, pues acaban de hacer una estrategia de energía, cambio climático y no sé qué. O sea, es decir, al final, la gente que está en el día a día trabajando en la administración, los que saben de verdad, pues al final están haciendo las cosas. Lo que pasa es que, claro, al final van a remolque, porque, claro, si no hay un impulso político por arriba, pues es muy difícil
va todo mucho más despacio y va todo mucho más lento, ¿no? Y todo lo solucionan igual. O sea, por ejemplo, los coches eléctricos. Hay que cambiar el modelo de movilidad. Hay que hacer una movilidad más sostenible, no sé qué. ¿Qué es lo que se les ocurre? Pues un convenio con Repsol para hacer super mega electrolineras. O sea, todo tiene que ser así, ¿no? O sea, que venga la gran empresa y me lo solucione. Claro. Y no todo pasa por ahí, ¿no? Nosotros pensamos que hay muchas cosas que se pueden hacer en los barrios, que se puede hacer por parte del movimiento vecinal, hay muchas cosas que los ciudadanos pueden contribuir. Esta gente tampoco cree en eso, o sea, no creen en la participación ciudadana, no creen que la gente se pueda autoorganizar y este tipo de cosas, que las ONGs puedan colaborar, que el tercer sector, este tipo de cosas como que ellos no las ven, ¿no? Sí, y yo te voy a decir una cosa, Alejandro, porque siempre he sido muy fan, bueno, soy enfermero, soy sanitario, llevo 18 años en la sanidad pública, y yo me he visto muy reflejado muchas veces en Mónica, ¿no? En Mónica García, la actual ministra de Sanidad. La verdad es que la forma de ella de hacer política y sobre todo la forma que ella tenía de representar en la Asamblea de Madrid los problemas de la sanidad pública, además, con el desastre que hubo en la pandemia, Sí. en la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, yo me veía muy reflejado con ella en la forma ¿no? de expresarse, de presentar las iniciativas, las demandas, porque yo creo que, al igual que ella, como somos trabajadores de a pie, de que conocemos la sanidad pública, nosotros es verdad que hemos tenido gobiernos siempre de coalición canaria, Ujú. y yo las he pasado canutas muchas veces como enfermero, pero no tener ni material en las gavetas, en los cajones, ni materiales fungibles, o sea que, Ya. o no tener sustitutos. Entonces, como entiendo bien su política y cómo, la verdad es que soy muy fan de ella y la verdad es que también te digo que me gustaría algún día, si voy a Madrid, que me la presente e intentar conocerla, aunque la agenda tiene que ser bastante estrecha, pero sí es verdad que nos vemos muy reflejados en la política de Más Madrid, ¿no? Y ojalá también que algún día Canarias ese bloque de la izquierda progresista, verde, ¿no? De los servicios públicos. Ojalá tengamos la fuerza que tienen ustedes en la Asamblea de Madrid, que han superado incluso al Partido Socialista. ¿Cuál es la receta? Bueno, yo creo que la receta es pensar más que nada en la ciudadanía. Yo creo que en Madrid nuestra receta fue olvidarnos del politiqueo, valga la expresión, ¿no? De estar todo el día mirándote el ombligo y qué es lo que... Desbordando con propuestas, ¿no? Iniciativas. Y poner iniciativas y propuestas encima de la mesa continuamente basadas en lo que la gente propone, en lo que la gente pide, ¿no? Entonces, claro, nosotros dimos el bombazo con Mónica en la pandemia porque efectivamente la gestión sanitaria era un auténtico desastre. Tuvimos los protocolos aquellos de la vergüenza, todo el tema de las residencias de mayores, pero bueno, ya veníamos arrastrando en Madrid bueno, es general, es de toda España, pero en Madrid está exacerbado, ¿no? El tema de las listas de espera, el tema de la falta de la falta de médicos, de centros de salud que se prometen durante años y años y años y te los siguen prometiendo y siguen sin construirlos. Sí, cierres de centros de extrahospitalaria, ¿no? Que también hubieron muchos cierres. El tema de sí, porque claro, llegó un momento que como no tenían gente, pues lo que hicieron, ¿no? Tuvieron la brillante idea, No telemático o de no, consulta. tuvieron la brillante idea de coger a los servicios de urgencias y repartirlos de otra manera para poder cubrir, Y quitaron de eh, muchos barrios, quitaron centros de. para poder cubrir la primaria. Entonces, claro, al final te quedabas sin centros de urgencias. O sea, un Y desastre. ahora mismo, ¿cómo está la sanidad? Pues está muy mal. Está O mal. sea, la lista de espera está en máximos. Nunca ha habido un millón de personas en lista de espera tenemos en Madrid. Nunca ha habido tanta lista de espera y los médicos, los sanitarios, bueno, no solo los médicos, los Sí, enfermeros, los sanitarios en general, pues seguimos igual bajo mínimos, digamos, con una falta enorme de personal y muchos problemas, dicen los compañeros que trabajan en sanidad, que son unos cuantos, muchos problemas de gestión, o sea, de gestión del personal, de gestión de los centros de salud, etcétera, ¿no?
esta es otra manera de hacer política completamente distinta. Por ejemplo, cuando llegó Mónica, todo el foco, y ella es anestesista, profesional de un hospital, pero todo el foco lo puso en la atención primaria. Es que es fundamental para que funcione la sanidad. Porque, claro, porque la prevención por delante de todo, ¿no? Y ¿cuál es la política sanitaria de toda la vida del PP? Hospitales. Hospitales y derivación. Y cuanto más hospitales, más grandes. Cuanto más grandes los hospitales, mejor. Y eso sí, que luego salgan en el ranking de no sé qué, para presumir mucho de que es que el 12 de octubre hace no sé cuántos trasplantes o que ha hecho el primer no sé qué. Pero luego tienen la sanidad, Primaria. la atención primaria la tienen destruida. Son Canarias prácticamente lo mismo. Yo siempre hago hincapié en mis intervenciones en la Comisión de Sanidad que donde hay que presumir no es en los hospitales, los grandes hospitales que reduzcan la lista de espera, sino donde hay que presumir es cuando de verdad se invierta y se le dé vida a la atención primaria, porque al final, incluso a la larga sale mucho más barato en los presupuestos. Claro, pues esto es como una especie de metáfora de cuál es la política de Más Madrid. O sea, fijarse en lo pequeño, en lo cercano, en lo que está, en lo que de verdad importa, que decía nuestro lema, ¿no? ¿Y qué es lo que de verdad importa? Bueno, sí, tú necesitas unos hospitales donde tienes que ir, pero cuando tú vas al hospital es porque estás muy malito, estás súper jodido. Entonces, lo importante es que todos los días tengas un médico y que ese médico sea el mismo y que tengas pediatra, que tenemos un problema de pediatras en Madrid, Psicólogos clínicos, que haya psicólogos, etcétera, ¿no? Pues esto es un poco una metáfora de cómo entendemos nosotros la política, que no es vamos a inaugurar el mega cosa, ¿no? O sea, tú ves en Madrid el alcalde Almeida. O sea, cada día tiene una ocurrencia. O sea, sí, es muy bajito. Es un retaco. Pero más allá de eso, o sea, un día la Fórmula 1. O sea, es que van de circo en circo. O sea, luego puedes tener los barrios destruidos, sin centros de salud, sin colegios, sin escuelas infantiles, que no ha inaugurado una escuela infantil en todo el mandato. Pero eso sí, Fórmula 1, ahora la noria más grande de Europa, no sé qué, pero que. O sea, pues te voy a decir. Es que es todo. Aquí en Arrecife en Arrecife lo podemos considerar una pequeña Madrid chiquitita, que lo que tú estás diciendo ahora, también un alcalde del PP, se refleja totalmente lo que está pasando aquí en Arrecife. En Arrecife, por donde único se pasa el alcalde es por el centro, ¿no? Por la avenida, por el charco, cuando estuviste. Sí. Y siempre presumiendo de concierto tras concierto, que si trae a Manu Carrasco, que si trae a todos los famosos que pueda. Ya. Pero luego, el otro día nos fuimos a la Semana de la Movilidad, cogimos una bicicleta desde el barrio de Argana, que es el más a la periferia de Arrecife. Además, un barrio que por donde está creciendo, está la gente también más vulnerable. Hay como unos 12.000, 15.000 habitantes entre Argana y Maneje. No hay ni una cancha para jugar a la pelota. O sea, los niños juegan a la pelota en un deporte de plaza allí que hay. Deporte y la primera, o sea, la vía de conexión que tiene Argana con el centro de la ciudad, que era una avenida que se llama la calle Tenderete, la remodelaron hace nada, la inauguraron hace pocos meses, no pusieron ni un carril bici. Nosotros ya fuimos a probar cómo. Bueno, en realidad desmontado. Por eso te digo, cómo de Argana ir al centro de la ciudad y no se puede ir en bicicleta. La pasamos canuta, tuvimos miedo de los coches, que nos pudieran dar un golpetazo. Entonces, al final, es lo que tú dices, ¿no? La libertad también que yo tengo como ciudadano de un barrio de poder moverme en bicicleta e ir al centro de Arrecife. Bueno, esa es nuestra pelea. Exactamente. Sabes que el lema de Ayuso es esto de la libertad. La libertad. ¿No? Claro. Comunismo, libertad, ¿no? Pero qué libertad. Pero qué libertad. Claro. O sea, libertad, quiero tener libertad de poder llevar a mi hijo a un colegio público, de que tenga FP, de que tenga un pediatra. Coger una guagua, son una guagua, ¿no? Sí, claro. Coger una guagua, la libertad. Sí. Y bueno, para terminar. Poderme mover como yo quiera. Exactamente. Alejandro, para terminar, la verdad que es muy agradable el podcast, podemos estar aquí hablando una hora y pico. Además, tengo los eres fundador de ECUO, ¿no? En España. Partido, pues, como dicen Green Party, un partido verde. Sí. Entonces, igual como de países europeos, ¿no? Alemania, Austria. Aquí en Lanzarote, la verdad que fuimos bastante ejemplos de la sostenibilidad, del ecologismo,
gracias también a César Manrique, ¿no? César Manrique, pues bueno, las obras que ha hecho en la isla de Lanzarote con los centros turísticos, que prácticamente una armonía entre la naturaleza, el turismo Era un genio. sostenible, o sea, que es una maravilla la visión que tenía ese hombre en aquella época, ¿no? La visión que tenía y que al final lo que él decía que podía pasar, pasó. O sea, lo que él decía hace 30 años, estamos ahora en esa realidad que decía César, ¿no? Además fuimos la primera isla en el año 91 también que pusimos límite a las camas turísticas, lo que es la moratoria, ¿no? Que fuimos capaces de poner un límite a las camas hoteleras y fuimos pioneros en la moratoria, ¿no? Ahora estamos otra vez que necesitamos un cambio del plan insular, pero que seguimos dando licencias a plazas turísticas. El otro día, 1000 y pico camas otra vez en el sur. Y la gente ya está saliendo a la calle. O sea, tuvimos una manifestación en el mes de abril Sí, sí. bastante contundente, que aquí en Lanzarote fueron unas 10.000 personas que salieron a la calle. Y mira que aquí en abril, pues el tiempo está bueno para ir a la playa. Pues la gente salió a la calle para manifestarse en este sentido. Entonces, ¿tú crees verdaderamente, además como uno de los fundadores de un partido verde, que todavía en la sociedad existe ese sentimiento ecologista, que la gente no es ya un sentimiento más egocéntrico ni egoísta, sino que la gente verdaderamente piensa que hay que luchar en contra de esto y hacer políticas más verdes? Bueno, yo creo que sí, vamos. O sea, que la gente está convencida. De hecho, esa guerra cultural la hemos ganado. Bueno, O nosotros, sea, cuando nosotros empezamos, nadie hablaba de cambio climático, nadie hablaba de estas cosas, de movilidad sostenible, eso era una cosa de frikis. Y ahora todo el mundo lo hace, todo el mundo lo aplica la ONU, lo aplica Pedro Sánchez, lo aplica Ursula von der Leyen. O sea, quiero decir que eso lo hemos ganado, ¿no? Y la gente quiere más. ¿Por qué? Porque cuando tú lo demuestras, físicamente sí, que la gente lo siente en la- su vida, el día a la- día. es que se vive mejor. Claro. Entonces la gente prefiere vivir mejor. La gente cuando le ofreces una alternativa que no necesita tanto el coche, que puede tener la luz más barata porque viene de renovables, etcétera, y la gente lo ve, y entonces la gente prefiere eso. ¿Cómo va a querer la gente vivir rodeada de basura y que no tenga acceso, que tengas que estar todo el día metido en un atasco de un coche, etcétera? No, la gente prefiere vivir, Pero la gente prefiere vivir mejor. esa movida cultural es difícil. Lo que pasa es que por eso hay que los partidos como los nuestros tienen que llegar a las instituciones y empezar a hacer cosas, no solamente protestar, sino realmente proponer y hacer cosas y que esas cosas se vean, ¿no? Y cuando la gente ve que como está pasando en París, por ejemplo, ¿no? París era un desastre de ciudad desde el punto de vista de la movilidad. Ha llegado una alcaldesa socialista con un concejal verde y han revolucionado la movilidad de la ciudad. Todo el mundo va en bici ahora. O sea, la bici. Bueno, Las Palmas, que es una ciudad también pues, una ciudad importante, ¿no? Que también ha pegado un cambio en los últimos años en movilidad. O sea, en Las Palmas, tú puedes, si quieres, ir caminando de todos lados. Es una ciudad muy, muy larga en longitud, pero como te da gusto caminar por la ciudad, no te das cuenta y haces kilómetros. Aquí hay amor de una punta a otra, 2 kilómetros y las pasas canuta, porque claro, no hay accesibilidad, no hay espacios verdes, no tienes carriles bici. Exacto. Entonces al final todo influye, ¿no? Y lo que tú dices, la gente lo percibe. Eso la gente lo percibe. Lo que pasa es que hay que ponerlo en práctica y hay que animar a la gente a que vote a aquellos partidos que hacen estas cosas. ¿Qué prefiere usted? ¿Seguir con una gasolinera en el centro de la ciudad echando o prefiere usted otro tipo de cosas? Eso es un poco la alternativa, ¿no? Madrid es Madrid hogar ahora mismo. No, Madrid es un monstruo. Y además, tal y como la tienen concebida, va camino de ser una megalópolis. O sea, ahora mismo, con los desarrollos urbanísticos nuevos, etcétera, pues no sé dónde vamos a llegar, porque además yo soy de la opinión que las cosas tienen que tener un límite. O sea, no puede. ¿Qué pretende? ¿Que Madrid tenga 10 millones de personas? O sea, porque es que es que es la sensación esa, ¿no?
Madrid ya tiene 4 millones de personas. ¿Qué quieren? ¿Que tenga 10? O sea, y con 4 millones de personas ya es duro, ¿eh? Es muy difícil vivir en Madrid y es muy difícil, salvo que vivas en el centro. Si vives en el centro, ahí vives bien. Porque claro, tienes metro, tienes de todo, puedes ir andando a los sitios, pero claro, entre otras cosas, gracias al gobierno de Manuela Carmena en su momento, el de Más Madrid, pero vivas en un barrio o en la metro, o sea, en el área metropolitana, Una regana de Madrid, prácticamente. las pasas canutas. Sí, sí. Pues Alejandro, muchas gracias. Nos ha encantado tenerte aquí en Lanzarote. Un La verdad placer. que, vamos, un placer también tenerte. Y nada, mañana tenemos una mesa importante que recuperemos el control Ujú. y agradecerte tu presencia y tu participación. Muchas gracias a ti. Siempre hay una esperanza de hombres con fantasía, de hombres de buena voluntad y con entusiasmo.